Bien, buenas noches a todas las personas que se encuentran presentes en estos momentos, acompañándonos en esta primera emisión de Escritores Increíbles. En estos momentos nos encontramos con Héctor, editor de la revista de la editorial Acuedil y editor a su vez de la revista Relatos Increíbles. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Bien, Héctor. Héctor, cuéntanos un poco sobre la revista. Quisiéramos, las personas que tal vez están llegando nuevos a escuchar este en vivo, sería espectacular que ellos supieran a qué va este proyecto y por qué nació el proyecto. Empecemos por ahí. Mira, la revista es el primer proyecto editorial de la Asociación por la Cultura y la Educación Digital Acuedi, que fundamos a inicios del 2015, para que te hagas una idea cuánto tiempo ha pasado. La idea de la revista era un poco incentivar, por un lado, la creación de contenido narrativo accesible para todo público, y por el otro lado era también crear una especie de cantera de nuevos escritores que dentro de los géneros de fantasía, ciencia ficción y terror pudieran ir apareciendo, ¿no? Para, de alguna manera, elevar el nivel literario de ese momento que, que me parecía, pues, necesario, ¿no? Bien, Héctor, la revista es bastante interesante en cuanto a que permite el ingreso o la publicación de cuentos de gente a nivel internacional, es decir, literalmente lo que importa es el talento y la buena intención de querer publicar una buena historia. No hay un filtro de país, no hay un filtro de frontera. Esa intención, Héctor, sería bastante interesante que habláramos un poquito sobre esa intención de que sea internacional, porque bien puedes pensar en que sea un proyecto local para tu gente, pero le das o se le da la oportunidad a gente internacional para participar. Mira, te soy completamente sincero. Si bien es cierto, nunca hubo una restricción en cuanto a nacionalidad, ¿no? En cuanto a colocarle límites a quienes publicaba la revista, ¿no? Ya sean geográficos, ya sean de género o generacionales. Sinceramente, este es un proyecto que se pensó a una escala mucho más local. No imaginé, nunca imaginé que el nivel de aceptación que tuvo la primera convocatoria que se hizo a Relatos Increíbles llegara a tal punto a alcanzar literalmente más de 10 países de toda Hispanoamérica, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me sorprendió de manera brutal en un comienzo, recibir cuentos de México, de España, de Argentina, en fin, de muchos países más, y en una cantidad importante, ¿no? O sea, no es que hayamos recibido pocos cuentos, yo esperaba recibir creo que 50 cuentos y recibimos más de 100 para esa convocatoria, ¿no? Wow. Es, digamos que bastante interesante la intencionalidad, sobre todo, de que se pueda publicar. Tal vez se lo decía en algún momento, Héctor, eh, siempre tal vez esta eh, llegada a nivel internacional, esta acogida tan grande que tuvo para todos los escritores habla de una hambre también de publicar. Por lo menos en Colombia decimos que los niveles de lectura, incluso de escritura, son bajos, pero cuando hay la intención, cuando hay una convocatoria realmente abierta, las revistas suelen decir precisamente aquello, llegaron bastantes, llegó mucho más de la convocatoria, e incluso ocurre en los concursos de cuento, Héctor. Eh, ¿Qué profesión tiene Héctor? ¿De dónde surge esta intencionalidad por el apoyo a la cultura? Bueno, yo soy historiador de formación. eh, Surge en realidad desde siempre, o sea, yo siempre he sido un lector voraz desde pequeño, creo que en parte por mi propio carácter de ser de repente un chico introvertido, ¿no? En la adolescencia,
hizo que me refugiara bastante en los libros. Cuando viajo a hacer la maestría a España en el 2007, me doy cuenta de el sinsentido que era, por ejemplo, en un mundo globalizado, con tecnologías de información, ¿no? Donde Internet evidentemente se había vuelto una herramienta fundamental, que tú necesitaras todavía del libro impreso a toda costa, ¿no? Si querías leer algo, si querías investigar algo, ¿no? Entonces, yo quise de alguna manera tratar de aplicar estas nuevas tecnologías dentro de una estructura completamente legal, formal, respetuosa de los derechos de autor, pero también con la finalidad de facilitarle a la gente el acceso a la lectura de todos los textos disponibles en la red que tuvieran justamente derechos de libre distribución o cuyos permisos nos fueran cedidos para su libre distribución. Bien, Héctor. Em, hay, hay, hay un mito y creo que un historiador podría darnos una muy buena respuesta respecto a este mito de que el libro impreso se va a terminar. Es decir, si se ve el libro es incluso una tecnología que ha venido evolucionando a través de los años, pero aparentemente estamos en esta tecnología impresa está queriendo ser reemplazada o está en peligro de ser reemplazada por una tecnología digital. ¿Qué opinas, Héctor? ¿Crees que el libro en papel, en formato de papel, se va a terminar? Mira, a inicios de los 2000, en el 2001 más o menos, se extendió mucho esta idea de que efectivamente había llegado el fin del libro impreso, ¿no? De que el formato había caducado y que el libro digital iba a reemplazarlo. De hecho, eso provocó en un comienzo, sobre todo en la lengua anglosajona, que las ventas de libros digitales aumentaran, ¿no? De forma exponencial. Sin embargo, con el paso de los años, para el 2006, 2007, de repente un poco más, las ventas volvieron a bajar y las ventas del libro impreso volvieron a recuperarse, ¿no? Por eso cuando yo estuve en el 2018 en el sexto Congreso del Libro Electrónico que se realizó en Barbastro, en España, uno de los temas que se debatieron ahí fue justamente la crisis que tenía el libro digital, no impreso, el digital, porque las ventas no habían ocupado las expectativas que se tenían en un momento. Frente a ello, analicé un poco la situación y lo que me di cuenta es que el libro digital, tal como nosotros lo entendemos, como el EPUB, por ejemplo, no se diferencia realmente mucho de su símil en papel, ¿no? O sea, no hemos llegado todavía tecnológicamente a lograr que el libro digital realmente sea un formato completamente distinto, más que una mera copia del aspecto impreso, ¿no? En ese sentido, yo estoy completamente convencido que el libro impreso no va a desaparecer, ¿no? Hasta por acá mucho tiempo todavía, hasta que no encontremos realmente un formato totalmente digital y totalmente ajeno a lo que nosotros entendemos por libro impreso, por libro físico, ¿no? Por un formato al cual ya estamos claramente acostumbrados, ¿no? Ahora, finalmente, lo digital para mí es el acompañante perfecto de lo físico, ¿no? Porque puedes disfrutar un libro impreso por un momento, pero si te lo quieres llevar o te vas a mudar o te vas a ir de viaje, te conviene llevarte el libro digital. O sea, si quieres realmente aprovechar todos los beneficios que te da ahora la tecnología, yo creo que tienes que jugar en ambos formatos, tanto en el impreso como en el digital, ¿no? Ok, Héctor. ¿Y cuál es el valor que tiene el libro impreso para la cultura, para, es decir, qué es lo que lo hace hasta el momento irreemplazable en el sentido del valor que tiene y que hace que no optemos eh, totalmente por el libro digital? No, pero
en general el libro no es el formato, ¿no? El libro es el conjunto de ideas que están plasmadas con cierta estructura lógica que permiten comunicar determinado mensaje, determinada información para la serie de personas que puedan estar interesadas. Importa poco si esto es impreso o digital, ¿no? El libro va más allá del formato. Antes el libro era en papiros o se presentaba en tablillas de arcilla, por ejemplo, y eran también libros, ¿no? Eh, Creo que el debate no debería girar en torno a cuál es el formato en el cual nosotros leemos nuestras novelas favoritas, ¿no? El debate debería girar en torno a la lectura, ¿no? A cómo hacer que efectivamente miles de personas puedan acceder a libros en mejores condiciones o con mejores posibilidades, ¿no? Tanto para su desarrollo personal o académico como para su disfrute, ¿no? Yo creo que por ahí debería ir el debate. Bien, perfecto. Wow. Héctor, ¿qué número, ¿en qué número de revista vamos? ¿Cuál es el último número que acabamos de publicar? Hemos publicado el número 17. Y bueno, después de un lapso de tiempo de ausencia de la revista, pero con la total intención de hacer que este proyecto ya continúe parejo y hasta el final de los tiempos, si es posible. Ok. El primer número, Héctor, ¿cómo fue ese proceso, esa creación, esa concepción de la idea y luego pues lanzar este primer número? Mira, para el primer número, lo emocionante fue reunir al comité editorial. Yo era un completo desconocido en lo que eran las letras y lanzarme a organizar una revista de fantasía, ciencia ficción y terror era pues evidentemente complicado. Entonces recurrí a una serie de escritores, Hans Rothgieser, Carlos de la Torre, Daniel Salvo, peruanos reconocidos, ¿no? De estos géneros, para que de alguna manera pudieran darme este apoyo estratégico, intelectual necesario para poder estructurar un poco la forma que iba a tener la revista. Entonces me reuní con ellos de manera física en una ocasión y pudimos delinear más o menos las características que iba a tener la revista, la periodicidad. Yo, por ejemplo, había pensado en un inicio que la revista se publicara semestralmente, cada 6 meses. Fue idea de ellos que la revista tuviera una periodicidad mayor de un mes inicialmente. Y de esta manera fuimos dándole forma, dándole vida a este proyecto que, como dije hace un momento, cobró una fuerza inusitada, ¿no? Un alcance completamente inusitado. Y creo que eso le permitió tener cierta vigencia, ¿no? Bien, Héctor. Entonces, pero hay una pregunta. Esas convocatorias para el equipo de trabajo, la gente que participó, ¿fueron esos mismos escritores o de pronto eran conocidos o de pronto lanzaste también una convocatoria para editores o cómo fue ese proceso? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Te refieres a los primeros cuentos que publicamos? A las personas que te ayudaron en este proceso. Me dices que fue un equipo que te hiciste a un equipo, algo así como editorial y para el lanzamiento de esta primera revista. Te pregunto por esas personas que participaron, ¿cómo fue la entrada? Me hablaste de unos escritores, te preguntaba si ellos precisamente metieron mano en la revista, te ayudaron a editar, o tu equipo, el equipo del que me hablas, eh, también hizo parte de una convocatoria o eran tal vez, no sé, conocidos tuyos o gente que te quiso apoyar en ese sentido. Mira, es el grupo de escritores que formó parte del comité editorial fue el encargado del proceso de selección. Esta revista ha tenido probablemente uno de los procesos de selección de cuentos más rigurosos que puedan haber, ¿no? Porque le aplicamos la dinámica del doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cuento que se recibe en la revista es procesado de manera anónima
y es enviado a 2 miembros del comité editorial para que, una vez más, anónimamente revisen el cuento sin saber quién es el autor y puedan dar su dictamen, si procede o no procede. En el caso de que hubiera alguna discrepancia, ¿no? Es decir, 2 veredictos contradictorios, yo como director entraba a tallar, ¿no? Pero esto lo que buscaba era garantizar un poco el tema de la calidad, ¿no? Y realmente no es poco trabajo, ¿no? Revisar 50 cuentos, 20 cuentos o 30 cuentos, ¿no? Si es que lo dividimos entre los distintos miembros del comité editorial, no es poca cosa, ¿no? Porque lo que buscas es analizarlo, ver si la historia es buena, ver si está escrito de buena manera, con calidad, ¿no? Y por lo tanto ver si tiene elementos que hacen que la historia pueda ser publicable, ¿no? Bien, Héctor. Dijiste hace un momento que paraste 5 años, ¿no? De hecho, también está en la introducción de la revista del número 17. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Por qué 5 años? ¿Por qué paraste para un proyecto que pues apunta y tiene tan buenas intencionalidades? No, paramos 2 años y medio, 3 años, no hemos parado 5 años. Yo creo que el proyecto se agotó en la medida en que no fue sostenible, ¿no? Para desarrollar este proyecto hubo una inversión económica importante por parte de Acuedi y por parte mía en realidad, que implicaba, por ejemplo, el diseño de la revista, que implicaba la ilustración de los primeros 8 números de la revista, y esta inversión que debió haberse recuperado en el tiempo, nunca pudo hacerse, porque de hecho nunca llegó publicidad para la revista, ¿no? Porque la idea de plantear una revista completamente gratuita, por más que sea en formato digital, no significa que no cuesta, ¿no? De hecho tiene un costo, y el costo inicial fue bastante alto, pensando en la posibilidad de que iban a llegar empresas o personas que pudieran apoyar, ¿no? Ponerle publicidad o darle algún apoyo económico que permitiera justamente este retorno económico que garantizara esta sostenibilidad. Mira, la revista nunca llegó a ser sostenible. Cada número incluso se le metía publicidad para que pudiera llegar a más gente, pero aún así nunca hubo ningún tipo de retorno, ¿no? Y claro, me tocó también pasar a mí a nivel personal un momento en mi vida donde tenía que centralizarme en dónde podía ser más productivo. Me fui a vivir con mi novia de ese entonces, tuvimos un hijo y ya un poco las prioridades cambian, ¿no? Eso fue un poco lo que motivó la pausa de la revista, pero yo creo que ya es momento de retomarla, ¿no? De retomarla y además con fuerza, ¿no? Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo por ese proyecto que te encuentras realizando en estos momentos. Es una gran oportunidad para las personas que quieren, pues, tal vez iniciarse en el mundo de la literatura, de querer publicar lo que escriben. Hay por toda Latinoamérica mucha gente escribiendo, muchos talentos ocultos y consideramos que Relatos Increíbles es una gran oportunidad para visibilizar estos escritores. Muchísimas gracias, Héctor, y vamos con la entrevista a nuestro siguiente participante de este en vivo. Muchísimas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Julio Chavasco, autor de La balada de Nunca Amado, y solamente para decirles que ya salió el nuevo número de Relatos Increíbles, una revista a la que le tengo mucho cariño porque fue la primera en la que publiqué, así que pueden descargarla, tienen los links abajo y también tienen los links de los libros que en Lectu ya están en el puesto 3 y en el puesto 8, así que también sigan descargando. No se olviden darle link a la fanpage y pues nada más, compartan, un abrazo y ya nos vemos en Relatos Increíbles. Hasta pronto amigos. Bueno, bienvenidos a todos de regreso. Continuamos con nuestra transmisión de Autores Increíbles. En este momento nos encontramos con Gerardo Espinosa. Él, de hecho, es el ilustrador de este nuevo número 17. Él es
artista gráfico. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí en Lima, Perú. Muchísimo gusto. Pues cuéntanos un poco acerca de tu obra. Podemos verla en portada, pero nos gustaría conocer un poco más sobre qué es lo que nos puedes contar tú acerca de tus ilustraciones. Bueno, las ilustraciones generalmente tienen que ser de acuerdo a las especificaciones del cliente y la naturaleza de la publicación, ¿no? En el caso de Relatos Increíbles sabemos que son relatos eh, multigénero, se podría decir. Hay algunos que son de suspenso, terror, ciencia ficción. En el caso del último número, el número 17, el relato es una distopía, bueno, por no spoilear, es una distopía algo extrema, algo orwelliana, como se dice. Entonces, el arte requería un dibujo y un color algo dramático, algo lleno de texturas, cargado de fuerza, de pesadez. Entonces, por eso vemos al hombre siendo torturado o siendo una especie de lavado de cerebro, ¿no? Y vemos que esa persona tiene que tener esa elección. Bueno, tendríamos que leer el relato. Cada vez que yo preparo una ilustración, tengo que leer el relato y de ahí saco más o menos qué es lo que sabe, la atmósfera que tiene, ¿no? La naturaleza de ese relato. Básicamente es la investigación antes de hacer el arte, ¿no? Claro, por supuesto. Y dinos, ¿cómo fue que llegaste a esta revista? ¿Cómo fue que empezaste a colaborar con ellos? Creo que fue el número 4, creo, de la revista, cuando Héctor me sugirió, oye, pero si puedes hacer un relato similar para este nuevo número. Y yo le dije, sí, no hay problema, no hay problema. Si no me equivoco fue, ¿qué número fue? Ya bueno, creo que fue el quinto, creo que fue el quinto número. Lo bueno de eso es que tuve acceso al relato en primicia y lo pude leer. Y claro, no estaba el autor, ¿no? Pero la oportunidad de tener una portada en un medio masivo, se podría decir, porque creo que llegó a todos los países, fue pues, una oferta que no podía rechazar. Y aparte que es muy interesante, ¿no? Ya actualmente con Relatos Increíbles creo que llevo algo de 5 portadas, me equivoco. Y no sé a cuántos países habrá llegado, pero más de 5 seguramente. Sí, segurísimo que sí. Y lo que también vemos es que además de ilustrador y de pintor, eres escritor. Sabemos que estás trabajando en tu primera novela. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? Sí, se trata de las crónicas en los últimos días de esta generación, ¿no? De los últimos días de la juventud. Entonces, en esa especie de relatos interconectados hablan de cómo es que una generación gamer interactúa ante un posible fin del mundo. Digamos, estas personas tendrían una información privilegiada, sabrían cómo actuar, tendrían los sentidos más ágiles para detectar esto está pasando. ¿Cómo podemos detectar eso? Entonces, ahí vemos la utilidad de la ciencia ficción en la juventud, ¿no? Tal vez indirectamente nos han preparado para saber, ¿no?, los avances científicos, cuáles son las consecuencias, cómo evitar ciertas cosas. Este tipo de gente, este tipo de usuarios, como que son los gamers, que son básicamente el 80% de los protagonistas, de los personajes principales, tienen una cierta ventaja estratégica frente a los otros, y quién sabe al final si son la esperanza de la humanidad, ¿no? O de la civilización como la conocemos. El fin del mundo al que relato es una catástrofe natural, que no podría decirle porque eso es spoiler. Pero creo que es un nicho que se ha explorado, no es que no se haya explorado mucho, pero al menos en la ciencia ficción peruana tal vez
tal vez son pocos. Entonces, ahí vamos. Soy bastante amante de la ciencia y la ciencia. Pues, por ahí va mi obra. Y de hecho suena increíblemente interesante. La verdad es que yo creo que todos los que te estamos escuchando tenemos muchísimas ganas de poder leerte pronto. La verdad es que sí, suena muy, muy bien. Y además vemos que entonces hay un diálogo entre tus escritos y el arte que también haces de forma gráfica. ¿Abordas quizá las mismas temáticas o qué temas son los que más te gusta pintar a ti? Bueno, sí, ciencia ficción sí, claro. Pero también he tocado temas un poco más góticos, tal vez bueno, esto de la ilustración infantil, también la ilustración editorial también lo he tocado, sí, sí. He también intentado hacer literatura infantil, seguramente, pero la ciencia ficción es más rica, creo, porque envuelve más detalles y más eh, ambientes sobrecargados. A mí me gusta sobrecargar las ilustraciones cuando son propias, ¿no? Tengo bastante libertad y también el Relatos Increíbles me da también la libertad de sobrecargar detalles, poner texturas, toda esa atmósfera. Tal vez el terror todavía no lo he explorado, no soy muy fanático ni del arte, ni de la literatura, ni de las películas, pero sí, sí he hecho algunas, muy pocas en realidad, muy pocas portadas para terror. Eh, y eso básicamente es básicamente las opciones, la libertad que te da eso. Y basándome también en estas portadas de los libros antiguos, estos de los pulps, las revistas o los afiches de películas ochenteras, noventeras. Siempre he sido bastante ávido de coleccionar esos pósters. Y bueno, eso, básicamente. Claro. Y sobre autores que te gustan, que te mueven, cuéntanos un poco sobre tus autores favoritos, sobre cuáles son los que más te han despertado este gusto, esta pasión por la ciencia ficción. Ya, yo tuve un acercamiento a la ciencia ficción, bueno, a la lectura por autores que me impusieron en el colegio, ¿no? Pero luego, ya por obra y gracia de las películas, empecé a explorar a las obras de Tolkien. También por las series de las películas, Ready Player One, que es Ernest Cline. ¿Qué más? Bueno, Juego de Tronos también, aunque no he terminado la saga, que son muy buenos y lo pongo a la par de Tolkien por el nivel de detalle y la profundidad y más que nada la construcción de mundos, ¿no? Pero hay un gusto oculto que tengo ahí, ¿no? Que es la literatura de la teoría, que se la podría decir de la teoría de la conspiración o de la pseudohistoria. Hay muchos autores, que por ejemplo JJ Benítez, si lo conocen, que explora pues una especie de viaje en el tiempo. Entonces, parece mentira, ¿no? Pero también fusiona demasiado la ciencia ficción e incluye un poco de datos históricos, un poco torcidos, un poco, ¿no? También tenemos a Cherie Sitchin, también tenemos a Carl Bruggen con las crónicas de Akakor, que también relatan una especie de prehistoria americana con intervención alienígena o civilizaciones interterrenas, que quieras o no, o sea, es como si fuera la nueva fantasía o la nueva ficción, las nuevas leyendas del siglo XXI, que no son tan del siglo XXI, ¿no? Pero recuperan cosas o sospechas y le dan un trasfondo más fantasioso, incluyendo el elemento, el factor alien. Entonces, si bien no creo en esas cosas, que también he leído teorías del libro sobre la plana, si bien no creo en estas cosas, me parece pues toda una beta de ideas y locuras que se desarrollaron a la par que nuestros autores, estos clásicos como Verne, que también lo conozco, ¿no? O Conan Doyle, o el autor del Mundo Perdido, ¿cómo se llama? Ya bueno, la mayoría de los clásicos también los he chequeado, ¿sí? Pero estos autores son los que más me han influenciado, ¿no? Estos
de la teoría conspirativa. Porque tienen un montón de ideas, son ricos de ideas, de locuras, son fantasías increíbles y que pues eso son lo que así como ha despertado la pasión y tanto público, tantos lectores que tienen, yo pienso que realmente se puede tomar esos datos para otras historias, ¿no? Claro, y a raíz de esta pandemia que todavía estamos viviendo, ¿te ha despertado algunas otras ideas para tus ilustraciones y para tu trabajo? Sí, básicamente sí estaba haciendo, pensando, unos capítulos de mi historia tocan temas de una humanidad puesta al límite. Eh, Tal vez ahora ya se está matizando estas ideas por la situación que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. No estamos al límite, nosotros no estamos al límite, pero sí hemos tocado pues unos momentos que nos acercan bastante. Por ejemplo, ¿no? Hay un capítulo que tengo que es eh, la marcha de Lima, la marcha de los limeños, que es básicamente luego de lo que pasa a nosotros acá en Lima. El peruano va a tener que emigrar a ciertos sitios un poco más amables con el ser humano, ¿no? Que tengan agua, que tengan la capacidad de la agricultura. Y este año hemos visto personas que han tratado de ir desde la capital de Lima hacia las partes andinas, porque aquí básicamente no hay comida o no hay los recursos. Ahora, he tomado eso y lo he visto pues, por video, algo que solamente había tenido en mi imaginación, ¿no? Ahora lo he visto pues, en video, cómo la gente está yendo, caminando, se arriesga. Ahora imaginemos esto escrito en un capítulo de novela. Todas, no solo todas esas personas multiplicado por 1000, quién sabe, yendo y huyendo de una especie de desastre, en la ciudad de capital. Y así como en Lima, en otros muchos países también podría pasar una emigración masiva. Un poco que el hambre, un poco la enfermedad, es poner a la humanidad al límite. Y Claro. eso es lo que yo pienso que ahí está el verdadero terror. El verdadero terror son las cosas naturales, la fuerza de la naturaleza tiene la capacidad para acabar con el ser humano. Y eso es lo que me ha hecho ver en carne propia esto de la pandemia. Podría ser peor, ¿no? Pero esperemos que no. Sí, claro. Bueno, yo creo que en todos ha tenido una influencia distinta y la verdad es que en tu caso, pues sí se van a ver ciertos elementos en la novela que de verdad esperamos leer muy, muy pronto. Y nos va a seguir dando muchísimo gusto ver que vas a seguir colaborando con la revista, ¿es así? Exactamente. Actualmente estoy apoyando un poco en las hojas de rediseño. Estamos viendo una nueva cara de los interiores y espero que guste bastante. Estoy segurísima que sí, porque además reconozco que tu obra es excelente y pues todos los que nos están escuchando los invitamos a seguir leyendo la revista y a seguir viendo la obra de Gerardo en los siguientes números de portada y de todas las maneras que estás colaborando. La verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y de momento vamos a hacer una breve pausa, pero los invitamos a todos a seguirnos escuchando en la siguiente entrevista. Ok, gracias. Hola, soy Aldana Loureiro, la escritora del libro La Sociedad de los Conejos y del cuento Sentencia, publicado en el número 13 de Relatos Increíbles. Recientemente la revista sacó un nuevo número, El Código Utópico y otros relatos. Los invito a leerlo a través de su plataforma ebook favorita o de la página Patreon de la revista.
Javier, activa tu micro, no has activado tu micro. Bien, estamos en estos momentos con, Cosas que con pasan. Berlín. Teníamos que cerrar con broche de oro, obviamente. O sea, Sí, había que claro, encontrar había el que error en hacerlo. algún momento. Sí, sí. No, dale, estoy interrumpiendo al actor ritual. Bien, Berlín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial, acá feliz de estar con ustedes, con la gente que nos acompaña y con las personas que nos van a ver, obviamente, también en diferido. Feliz de estar con todos y agradecido por esta genial oportunidad de volver a estar en esta casa, en mi primera casa editorial, que es la de Relatos Increíbles. Y genial de estar acá contigo en esta entrevista, Javier. Bien, justamente Merlín es uno de nuestros escritores, colaboradores, que publicó, decidió, tuvo la valentía de mandar su primer relato, no solamente para su lectura, sino también para colaborar con este gran proyecto que estamos armando entre todos y en comunidad. Berlín, ¿cuál fue tu primer relato publicado en la revista? Eh, ah, con respecto a los relatos, yo comencé con El hombre que nombra, que salió creo que en el número 3 si no me equivoco, que fue un relato así bien fumado, la verdad, así del estilo Borges, de un hombre que olvida las cosas, cómo nombrarlas y al final se da cuenta que el lenguaje es un problema. Entonces estaba en mis años lacanianos ahí con el tema del psicoanálisis, del lenguaje, y me pareció una muy buena idea para convertirlo en cuento. Y me acuerdo que esa vez salió portada. Y estoy muy agradecido con la revista por eso, por esa genial oportunidad. Y en la segunda ocasión, si no me equivoco, fue un cuento que se llama Más allá de la muerte, que es un cuento, o Más allá de la vida, que es un cuento enfocado en el tema de la resurrección. Bueno, es un tópico común que hay dentro de la literatura fantástica, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Y ahora en esta última convocatoria, bueno, en esta última publicación, mejor dicho, está un cuento llamado Los hombres de arena, que bueno, nuevamente retome un estilo similar pues a esta idea del eterno retorno, de revivir la historia una y otra vez, y que por ahí hay un bucle de tiempo, ¿no? Entonces, esa es mi corta experiencia dentro de Relatos Increíbles. Hemos notado que eres eh, bastante interesado en esos temas de la historia. E incluso creo que por ahí tiene que ver algo con tu profesión, ¿verdad? Sí, yo estudié historia acá, yo soy de Perú, acá de Lima, Perú. Yo estudié historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi alma mater. Y bueno, como la gran mayoría de escritores, salimos de canteras distintas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de Héctor, también sale de historia, en mi caso también salgo de la carrera de historia, y la literatura siempre ha sido como que un sueño cancelado, ¿no? Que siempre me hubiese gustado desarrollarla de una manera más profesional, pero al final me incliné por otra rama de las humanidades. Y vino por ese lado. Y de hecho mi paso por la literatura fue bien accidentado. O sea, yo nunca pensé en escribir, sino que fue como una especie de terapia. Para mí era una terapia el hecho de escribir. Por eso es que nunca tuve como que esa inquietud que a veces siente la gente. Me dice, no, que quién me va a leer, que quién me va a buscar. Yo lo tomaba más como una manera de desfogar, una manera de eliminar cosas que quería purgar de mi vida y que lo hice de la mejor manera, ¿no? Conviviendo con ellas, ¿no? Tratando de encontrarles algo bueno y decir, mira, ¿no? Al final eso también soy yo, ¿no? ¿Cómo conociste la literatura, Merlín? ¿Cómo te acercaste? ¿Fue por medio de la historia o la literatura tal vez te llevó a la historia? ¿Cómo fueron esos primeros Eh, acercamientos a la literatura y qué te hizo quedarte ahí? Ujú. Lo curioso es que el paso por la literatura que tuve fue un paso transitorio, ¿no? Yo, por ejemplo, de chibolo me gustaba mucho, chibolo le decimos acá en Perú a los niños, ¿no? A los pequeños, ¿no? De niño me gustaba bastante leer a Vallejo, los cuentos de Vallejo. Yo soy un devorador de cuentos. No puedo terminar una novela, eso sí es una pequeña confesión. No puedo acabar una novela. Me aburro muy rápido. He acabado muy pocas novelas, la verdad. La de Rafael Dumet, que es la última, la del espía del Inca, por ejemplo, así, me acabé genial. Pero generalmente soy un devorador de cuentos. Y me acuerdo que de muy niño me gustó bastante Vallejo.
Tolstoy, que también vendía en unas publicaciones así bien pirateadas, como decimos acá en Perú, que eran informales, pero me acuerdo que me compraron de muy niño y me gustaron los cuentos. De ahí me gustó mucho las humanidades, nunca fui muy bueno para las matemáticas, lamentablemente, me gustaron mucho las letras. Y dije al final, pues, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿No? Yo quería estudiar, por ejemplo, periodismo, ¿no? Ciencias de la comunicación, porque al final la comunicación es también otro sueño cancelado. Pero al final me decanté por la historia. Me gusta mucho el pasado. Los historiadores dicen que por naturaleza somos chismosos y es la verdad. Es un chisme llevado a otro nivel, es un chisme llevado a otras categorías. Estás chismeando siglos atrás. Y a mí me gustó mucho eso como un afán de saber, ¿no? Y obviamente cuando ya tuve una edad regular, ya ahorita tengo 30 años, pero a los 23, si no me equivoco, o 24, por ahí ya me picó el bichito de escribir. Yo me acuerdo que cuando comencé, yo le escribía a mi ex enamorada de ese tiempo, que espero que no me esté viendo, pero le escribía a ella cuentos. Era una manera fácil de desligarse del regalo del 14 de febrero, porque yo no tenía dinero en ese tiempo para comprar. Y yo le escribía cuentos. Lo más chistoso es que yo le escribía contrafácticos. O sea, ¿qué hubiese pasado si sucedía de otra manera? Y ahí es como que comencé a experimentar, ¿no? Y un día escribí un cuento, este es algo que le conté muy íntimamente a Héctor, pero yo escribí El hombre que nombra muy tempranamente, y yo hubiese entrado a la literatura quizás más temprano, pero digamos que no tuve muy buenos profesores en la universidad, tuve un pequeño problemita con la literatura y no, o sea, como que no, ¿cómo se puede decir? Me bajonearon, mejor dicho, ¿no? Me bajaron la moral ahí. Y con el paso del tiempo aprendí a convivir también con eso. Y bueno, a final de cuentas tengo un blog de cuentos en el cual publico ya no muy seguido, pero tengo una cantidad de 30 cuentos más o menos en el que pongo, ¿no? Cada cierto tiempo cuando siento que hay algo que desfogar, ¿no? Lo pongo y lo suelto, ¿no? Es una forma de convivir con los problemas de uno mismo. Ok, Merlín, eres divulgador, un trabajo bastante interesante, un muy buen podcast, un canal de YouTube muy bien realizado. Estoy viendo en estos momentos aquí cosas que han sido bastante interesantes de tu canal de YouTube, ¿no? ¿Por qué decimos Quaker? ¿Por qué hubo gigantes en el Perú? Algo bastante curioso que en lo personal disfruté también muchísimo ese podcast. Y pues bueno, escritor, historiador, creador de contenido, y creo que también trabajaste en la radio. Sí. Cuéntanos un poquito sobre cada uno de estos estratos de tus procesos creativos. Que es todo un proceso. Yo de algún otro modo siento que he vivido varias cosas que me han acercado me han acercado a las cosas que he querido en cierto modo, tangencialmente, pero lo han hecho. Incluso un tiempo estuve en una banda de rock y todo el asunto, y fue una experiencia así. Toqué un escenario con mi banda de rock favorita, una banda de acá del sur de Lima. O sea, fueron una serie de cosas que me han acercado y me han... como que he ido probando, ¿no? A ver, ¿qué me gusta? Hay que lanzarse, ¿no? Y como te decía hace rato, el tema de las comunicaciones es también un sueño cancelado. Como te decía hace rato, yo tenía de chico, terminando el colegio, quería ser comunicador. Quería estudiar comunicación social, ciencias de la comunicación, pero al final me jaló mucho más la historia. Pero por alguna extraña razón, mis enamoradas han sido siempre comunicadoras. Incluso mi enamorada actual es comunicadora. Ella me ayuda con los videos, me ayuda con algunas partes de la edición y todo eso. Entonces a mí siempre me ha gustado todo eso, ¿no? Cómo se maneja, a ver, cómo es el tema de la cámara, cómo es el tema de la producción, ¿no? Y me llama mucho la atención. Y de hecho yo dije, ¿y por qué no puedo juntar lo que he estudiado con lo que he aprendido? Aprendido en el sentido de que lo he aprendido fuera de la universidad, que es un poquito de producción. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llevar la prosa compleja de los historiadores, la prosa compleja de los académicos, vamos a llevarlo a la gente común y corriente, ¿no?
Y ahí es donde dije, bueno, acá hay cositas interesantes que pueden salir. Por ejemplo, el tema de los gigantes está en un libro que yo creo que fuera de la élite de historiadores nadie más lo ha leído, que es el Mercurio peruano. Entonces dije, vamos a sacar algo del Mercurio peruano, pero se lo vamos a llevar a la gente en un lenguaje que puede entender, y no digo que pueda en un sentido peyorativo, sino que sus condiciones del día a día, que no lo relacionan con los términos complejos de la academia, les permite asimilar, como por ejemplo el lenguaje de memes, ¿no? O con un lenguaje más popular. Y esa es mi misión actualmente, ¿no? Llevar la historiografía, los textos históricos que van a ver demás historiadores. Tengo uno de Charles Walker, por ejemplo, tengo uno de Contrahistoria, que es un historiador de José Ragas, que es de la Católica Peruana, que también pienso sacar, otro del Monstruo de Cañete, que también aparece en el Mercurio peruano, cómo las panaderías en el Perú, por ejemplo, eran consideradas cárceles. Yo cuando estaba en la academia en la universidad me acuerdo que dije, estas cosas, ¿por qué no las mencionan? ¿Por qué no las dicen en algún lugar? ¿Por qué tengo que leer un libro de 400 páginas y encontrar esa carnecita metida ahí, perdida, ¿no? dentro del libro? Dije, bueno, vamos a buscar canales de historia en YouTube. Y he encontrado algunos, pero no eran tan, ¿cómo se puede decir? Quizás un poquito a profundidad. Y dije, bueno, vamos a lanzarnos al ruedo, si es que sale, sale, si es que no sale, genial. Como te decía, ¿no? Desde un inicio nunca me ha picado mucho esto de estar desesperado, ¿no? Güey, ¿sabes que no crecen las cifras, ¿no? Me gusta mi comunidad, que es pequeña, ahorita somos 1500 suscriptores, pero que están siempre presentes ahí, están comentando, están preguntando y están diciendo, ¿no? ¿Qué cuento va a salir? ¿Qué video va a salir? ¿Qué video va a generarse? ¿No? Entonces, estamos ahí sobreviviendo, como se dice. Bien, Merlín. Genial. De verdad hay que destacar estos trabajos. Siempre lo he dicho. La divulgación es una labor muy importante que pues hay que hacer en Latinoamérica, ¿no? Hacer que el conocimiento, que la historia, que las disciplinas tengan una mejor acogida entre nuestras gentes. Pero también hiciste radio, Merlín. Sí, Comentabas anteriormente que tuviste un par de escritores, es decir, cuéntanos de qué era tu programa y por qué, pues, presencia de gente con estas características. Lo que pasa es que yo vivo a ver, aquí en el Perú hay algo que se le llama los conos. Los conos son las periferias de la ciudad. Y usualmente, vamos a decirlo bonito, la cultura no es muy acogida por acá. Por ejemplo, en Perú, si tú revisas, la mayoría de eventos culturales son en la parte del centro de Lima, ¿no? Todo lo que son los distritos céntricos, pero usualmente en las periferias no hay mucho de eso. Y yo conocí en esos años a un buen amigo que tenía un programa de radio, tenía un espacio dentro de la radio Estéreo Villa, que en ese tiempo se llamaba, no sé si habría hecho bien decirlo, pero tenía un espacio en esa radio. Y me llamó, me dijo, oye, un día, ¿por qué no vienes a conversar, ¿no? de un tema de historia? Y me acuerdo, como yo soy un gran apasionado de la Revolución Francesa, me encanta ese tema. Y dije, a ver, vamos a conversar un poco de la Revolución Francesa, ¿no? Y ya, pues vamos a soltarlo, no importa, en señal abierta, una cosa así recontra cringe, recontra rara, ¿no? Y funcionó. Me acuerdo que hubieron llamadas, otra cosa que es bien rara en un programa de cultura, pero hubieron llamadas. Y de ahí quedamos conversando, ¿y qué tal si vienes todos los martes? ¿No? Entonces comenzamos ya a hacernos un cronograma. Algunos programas están colgados en YouTube, me acuerdo que la radio los colgó, y también algunos entrevistadores, por ejemplo Javier Ponce Gambiracio, que es un escritor, también lo había colgado. García Belaunde, que es uno de los directores de la Sociedad Secular Humanista, también estuvo en el programa, creo que también colgó el programa allí. Entonces fue bonito esa fase, porque es ya tocar medios como uno lo espera, ¿no? Como uno ya piensa que es un medio en sí. Y aparte que ahí también uno aprende un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las pautas, saber en qué momento tienes que hablar, en qué momento tienes que pausar. Es un pequeño dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza bonito, porque es lo que te conecta, ¿no? Te hace comunicarte con la gente, porque a veces, lamentablemente, el diálogo del académico es un diálogo muy solitario, o es un diálogo muy de amigos, muy de grupo, ¿no?
pero afuera de eso no hay lamentablemente esa conexión con el resto de personas, y yo creo que ese es al menos un gran reto que se tiene que asumir para el bicentenario, ¿no? Hay publicaciones geniales de todas las humanidades, de la antropología, de la filosofía, de la sociología, y yo creo que es un deber salir de esos círculos, y democratizar esa información, no llevarla a más personas, o por último, sin ser muy pretencioso, al menos generar la chispa de la curiosidad, porque todo esto, creo que todos los humanistas que han llevado una carrera de humanidades han priorizado en cierto modo la chispa de la curiosidad, que es lo que los ha llevado finalmente a una carrera que quizás no es muy valorada económicamente, pero yo creo que sí te hace sentir realizado en otros aspectos. Y yo la verdad me siento muy bien de haber hecho eso, no me imagino habiendo hecho otra cosa, y espero pues que en algún momento esto tenga una trascendencia interesante. Bien, Merlín. Muchísimas gracias por tus aportes a la revista. Esperamos que sigamos compartiendo este tipo de espacios, un contenido bastante interesante, como lo dije antes. Él es Merlín, su canal en YouTube es La Biblioteca de Merlín, pueden seguirlo. De verdad que van a encontrar cosas muy interesantes. A Merlín, muchísimas gracias por estar en estos momentos con nosotros. Y pues nos despedimos en estos momentos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas y siguiendo este live, quienes compartieron, quienes pusieron su pulgar arriba. De verdad que se lo agradecemos, lo valoramos muchísimo. Y pues bueno, hoy en adelante seguiremos publicando, realizando este tipo de contenido todos los viernes, 6 de la tarde. Así que los esperamos el próximo